La idea es que hoy empecemos con planilla de cálculo, que es un poquito más larga. Esta unidad va a ser bastante más larga que procesador de texto y es una herramienta que a nosotros nos interesa muchísimo que ustedes entiendan cómo funciona y aprendan a usarla bien, porque es una herramienta que van a usar muchísimo, no solo a lo largo de la carrera, sino que en su etapa laboral, pero seguro. Vimos que preguntamos ahí al principio, había muchos de ustedes que no lo habían usado, así que vamos a arrancar como hicimos en Word, que explicamos cómo es el entorno, cómo funciona, y después en cada clase vamos a ir sumando alguna cosita más para poder ir avanzando en los prácticos. La versión que vamos a usar de planilla de cálculo, nosotros vamos a usar Excel. Mucho de lo que hacemos en los prácticos lo pueden hacer con, no compartí pantalla, lo pueden hacer con el planilla de cálculo de Google. Les diría que casi todo lo que hagamos lo pueden hacer ahí, si no tienen instalado el Excel de Office. Pero igual, volvemos como en Word, tienen en las versiones anteriores tienen casi todo lo que tenemos de lo que usamos ahora en la versión esta, así que no van a tener dramas. Bueno, eso es una planilla de cálculo. El formato que tienen de menú y de cinta de opciones es similar a lo que vimos en procesador de texto. Se complejiza de izquierda a derecha en las cosas que podemos empezar a usar comúnmente. Y lo que cambia es que mientras que en el procesador de texto nosotros teníamos una hoja para escribir, en la planilla de cálculo lo que tenemos es como si fuera una tabla o una grilla que está dividida en columnas, que son las verticales, y en filas, que son las horizontales, ¿sí? Esto que vemos acá se llaman, cada una de ellas se llama celda, que la celda es una combinación de filas y columnas. Y en cada una de esas celdas yo puedo insertar un montón de cosas. Puedo insertar texto, números, símbolos, pero también puedo insertar fórmulas, funciones, gráficos, imágenes, que son lo que potencian verdaderamente a la planilla de cálculo, ¿sí? La planilla de cálculo tiene adentro miles de funciones que a mí me permiten realizar cálculos del tipo matemático, estadístico, financiero, contable, de lo que se les ocurra, ustedes pueden realizar cálculos acá adentro. Y lo otro que tiene muy bueno la planilla de cálculo es que es totalmente dinámica. Yo modifico un valor en una celda y si algún otro cálculo está referenciado ahí o está mirando esa celda, se va modificando también ese otro lugar. Entonces yo puedo hacer gráficos que se muevan a partir de que yo modifique datos, puedo hacer planillas totalmente dinámicas, puedo hacer casi lo que quiera. En las empresas en las que en algún momento les he brindado servicio, utilizan la planilla de cálculo inclusive como procesador de texto. La única herramienta que tienen en su máquina abierta en todo momento es la planilla de cálculo y ahí hacen absolutamente todo. Así que bueno, vamos a arrancar con la forma de trabajo que habíamos dicho, ¿sí? Como hicimos en Word. Vamos a agrandar. Entonces, yo acá estoy parado en la celda B4, así se llaman las celdas, la intersección de la columna y la fila, columna B, fila 4, fíjense que yo estoy parado en B4, y acá a la izquierda me muestra en qué celda estoy parado, ¿sí? Entonces dijimos, yo puedo escribir texto, ¿sí? Y si escribo un texto, por defecto me lo va a alinear a la izquierda. Puedo escribir números. Si escribo un número me lo va a alinear a la derecha. Y también dijimos que podíamos escribir fórmulas y funciones, ¿sí? ¿Qué es lo que es una fórmula y qué es lo que es una función? Una fórmula es hacer un cálculo matemático rápido. Ese rápido lo acabo de agregar inventado, no es rápido, pero con las funciones básicas que yo puedo ir utilizando. Entonces, la armo yo, puedo hacer suma, resta, multiplicación,
división, potencia, pero no mucho más que eso, y es hacer ese tipo de cálculos o de cuenta entre celdas. Esa es una aclaración muy importante que yo quiero hacer. Vamos a hacer una planillita como si fuera una planilla de notas. Entonces, voy a escribir acá arriba, planilla de notas. Ya vamos a ir viendo cosa por cosa. Vamos a arrastrar esta celda ahí y vamos a poner alumno. Yo en cada celda después puedo ir modificando el formato del texto y casi el formato de lo que antes conocíamos como párrafo. Lo puedo ir modificando en cada una de las celdas, como lo modificamos en las tablas. ¿Se acuerdan que las tablas, cada celda, nosotros las podíamos considerar un párrafo? Entonces vamos a poner parcial 1, parcial 2. ¿Sí? Le digo a Ariel, se sacó un 4 y un 8. Y Viviana, que es más estudiosa, sacó un 8 y un 9. Y Nico, obviamente, desastre, un 2 y un 5. ¿Sí? Bueno. Entonces volvemos a lo que dijimos recién. El texto me lo escribe a la izquierda, los números por defecto me los escribe a la derecha. Supongamos que yo quiero sumar, no sé, es medio pavo, pero quiero hacer una suma de todas las notas que se sacaron los alumnos. Ahí yo puedo insertar una fórmula para hacer ese cálculo, esa suma de notas que se sacó Ariel, Viviana y Nicolás. Cuando yo voy a insertar una fórmula o una función, voy a tener que decirle que lo que voy a escribir no es un texto, sino que tiene que calcular ahí adentro. Entonces eso se lo voy a decir iniciando mi cálculo con un igual o con un signo más. De cualquiera de las dos formas funciona. Comúnmente, por defecto, iniciamos con un igual y voy a decir 4 más 8 más 2, que son las tres notas que tenemos acá. Doy un Enter y fíjense que ahí me hizo, al iniciar con un igual, me hizo el cálculo de esa suma de esas tres notas. Fíjense, si yo pongo, le saco el igual y pongo 4 más 8 más 2, lo interpreta como un texto y me pone eso se entiende la diferencia. Si yo lo inicio con un igual o con un más, ya lo hice con el igual, vamos a hacerlo con el más, inmediatamente me hace el cálculo. Si yo le saco ese igual, no es que me va a dar un error ni nada. Directamente lo va a considerar un texto y lo va a poner como texto. Entonces, vamos a ver otra cosa. Yo acá lo que veo a la vista es un 14 y en realidad lo que hay en esa celda no es un 14. Lo que hay en realidad en esa celda lo ven en esto que se llama barra de fórmulas, que es la primera barra que está arriba de la tabla propiamente dicha, y ahí es donde está realmente lo que yo tengo adentro de mi celda. Si ustedes hacen clic ahí, van a poder ver que yo ahí adentro tengo una fórmula. A la vista tengo un 14, en realidad tengo un igual 4 más 8 más 2. ¿Sí? En realidad esta no es la forma de trabajar. ¿Cuál es la forma que vamos a trabajar y que deberían utilizar ustedes en Excel? Nunca, nunca, nunca vamos a utilizar números adentro de mis fórmulas o funciones. ¿Sí? Siempre vamos a trabajar con las celdas que contienen esos números. ¿Por qué? Supongamos que Ariel vino, me reclamó el parcial y tenía razón, y en vez de sacarse un 4, se sacó un 3, porque aparte se quejó mal. Ahora esa suma, 3 más 8 más 2, obviamente no es 14. Yo tengo que venir y modificar esta celda. No se sacó un 4, se sacó un 3, y ahora me pone el 13. ¿Sí? Si yo eso lo modifico en tablas muy grandes, sería imposible mantener bien todas las fórmulas o funciones que haga. Entonces yo lo que tengo que hacer, en lugar de sumar los números que hay en la celda, es sumar las celdas que tienen esos números. Entonces diría, igual, si le hago clic me la selecciona, C4, más, la que sigue C5, la escribo, más, voy con la flechita para arriba, me la selecciona, C6, y le doy un Enter. Y ahí directamente me hizo el cálculo correcto de mi
También cuando lo hice con números estaba correcto, pero ¿cuál es la diferencia ahora? Fíjense, primero me pintó de color cada una de las celdas. Esto se van a dar cuenta que cuando hagamos fórmulas o funciones muy grandes me sirve muchísimo guiarme por el color de las celdas que va seleccionando. Y lo segundo es esta parte dinámica que les dije al principio. Si ahora Viviana la nota no era un 8, sino que era un 6, ¿sí? Le doy un enter, la cambio, le doy un enter, e inmediatamente ahora yo no estoy sumando 6, sino que estoy sumando el número que está dentro de C5. ¿Sí? Entonces, esta es la parte que yo les decía que es dinámica. Cualquier cálculo, fórmula, función, que ya vamos a ver qué son las funciones que yo quiera hacer, la tengo que hacer referenciando a celdas. Siempre, siempre, siempre. Ya vamos a ver más ejemplos. Bueno, entonces esto es una fórmula. Una fórmula es hacer un cálculo matemático con las herramientas o con las, ¿cómo se llaman, Nico? Con los operadores básicos que uno conoce. Suma, resta, multiplicación, división. Si yo tengo que hacer algo más complejo, podría usar una función. ¿Qué es lo que es una función? Una función es como un programa que tiene adentro Excel que ya viene preparado para hacer los cálculos matemáticos, estadísticos, contables, de lo que nosotros queramos. ¿Cómo inserto una función? Tengo la opción acá, fórmulas, y ahí me dice insertar función. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de lo que nosotros vamos a hacer en Excel? Excel les dije que tenía más de 1000 funciones para trabajar. Entonces lo que nosotros vamos a enseñarles son cómo se utiliza una función, qué son los argumentos, cómo sé qué función usar, cómo encontrarla, pero cada función trabaja de una forma diferente. Entonces, nosotros lo que le vamos a enseñar son las funciones básicas o las principales que van a usar en Excel, pero con la idea que ustedes después puedan usar cualquier función y entiendan cómo aplicarla a esa función y cómo son los argumentos de esa función. Eso vamos a ir ahora paso a paso. Vamos con la primera, que es la función, la que vamos a ver ahora, la función suma. Igual, inicio siempre con igual, inserte una fórmula, una función, escribo el nombre de la función. Fíjense en que yo cuando empiezo a escribir el nombre, perdón, freno. ¿Alguien tiene dudas antes de seguir avanzando? Dale. Vuelvo ahí. No habían dicho nada, pero por las dudas. Todavía Entendiendo no. hasta ahí como... Bueno, Sí, sí. genial. Bueno, bárbaro. No van a tener, ya van a ver que Mi está respuesta bueno siempre cómo se para utiliza. esa es no, profe, no tengo duda porque no entiendo nada. Claro. También es una respuesta válida, pero no es tan así, ¿no? Me imagino. No puedo tener duda. Pues total, así, pero bueno. Bueno, entonces hasta acá vimos cómo estaba estructurado Excel o la planilla de cálculo, cómo insertaba un dato, que es hacer un clic arriba, adentro de la celda y empezar a escribir. Vimos que el texto va con alineación izquierda. Ya vamos a ver por qué insisto tanto en esto. Los números van del lado derecho, y si yo quiero hacer un cálculo, lo que tengo que hacer es siempre, siempre iniciar con el signo igual, y el cálculo se hace sobre las celdas y no sobre el contenido de la celda. Hasta ahí eso es lo que vimos. Y vimos que lo que yo veo en la celda, en realidad lo que está dentro aparece en la barra de fórmulas, en esta que está acá. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a empezar con funciones. Las funciones se van a insertar, o la puedo escribir a mano, o voy a fórmulas, insertar una función. Primero vamos a ver la parte de escribir a la mano. Inicio con un igual. Si me sé el nombre de la función, le escribo. Fíjense que cuando escribo el nombre, me da varias opciones que utilizan ese nombre o comienzan con ese nombre de función. En este caso, la función es suma, que yo voy a querer sumar todas las notas de los alumnos. Después del nombre de la función, abro un paréntesis, y adentro del paréntesis van a ir los argumentos que necesite esa función para trabajar.
En el caso de la función suma es bien fácil. Me pide que cada argumento son los números que yo voy a sumar separados por un punto y coma. Entonces, igual suma, paréntesis, de 4, punto y coma, de 5, punto y coma, de 6. ¿Sí? Cierro el paréntesis y así es como yo armo mis funciones. Ya vamos a ver que hay una forma más fácil. Pero entonces, igual suma de 4, punto y coma, estos son argumentos de mi función. La función suma, los argumentos que necesita son todas las celdas que necesita sumar. Le doy un enter y me sumo todo eso. La función, al igual que la fórmula, si yo cambio la nota, me cambia inmediatamente el contenido de esa función. Y recuerden, yo acabé un 27, en realidad lo que hay adentro es igual suma de 4, de 5, de 6. Hay una forma, a ver, en esto pareciera que fuera más fácil usar una fórmula que una función. Ya vamos a ver que hay, siempre vamos a terminar usando funciones porque son más fáciles de usar. Hay otra cosa en Excel que me permite, que es algo que está muy, muy bueno, que es utilizar rango de celdas. ¿Sí? El rango de celdas es una porción continua de celdas y Excel puede trabajar con rango de celdas. Supongamos que yo quiero sumar todas estas celdas, desde D4 hasta D6, ¿sí? Con todo lo que hay al medio. En este caso hay una sola celda, pero bueno. Entonces yo puedo decirle a la función que ya no voy a escribir. A ver, vamos a hacer una cosa un poco más evidente. Vamos a hacer así. Esta suma la vamos a poner por acá y vamos a poner más notas. De cualquier lado, ahí está. Yo quiero sumar todas estas notas. 8, 9, 10, 4, 3, 8 y 7. Si yo hiciera la fórmula, la función como dice al principio, tendría que ir escribiendo con punto y coma cada una de esas celdas. Pero les acabo de decir que en Excel existe el concepto de rango de celdas. Rango de celdas, ahí lo sumamos, son un conjunto de celdas contiguas, que serían desde D4 hasta D10 y que me incluye todo lo que hay en el medio. ¿Cómo le digo a Excel, a la función de Excel, que yo quiero sumar un rango de celdas? Le digo seleccionando de la primera a la última celda que yo quiero utilizar como argumento. Entonces yo diría desde D4, y cuando digo hasta, el hasta se representa con un 2 puntos. Hasta D10. Y fíjense en que inmediatamente me pintó todas las celdas que hay en el medio entre D4 y D10. Ahí les voy a mostrar la diferencia. Doy un enter y exactamente me suma desde D4 hasta D10. ¿Se entendió eso, la diferencia entre escribir celda por celda que hacerlo por rango? Cuando yo escribí celda por celda, puse punto y coma. Punto y coma, de 5, punto y coma, de 6 y así. Si yo hago el rango, directamente que me tome todas las celdas, 2 puntos de 10 y me toma todas las celdas. ¿Sí? Ahora bien, pregunta para ustedes. ¿Qué pasa si yo escribo igual suma de 4, punto y coma, de 10? ¿Qué me va a hacer ahí? ¿Qué me va a sumar? Me va a sumar todo el rango de celdas. Es lo mismo poner punto y coma que 2 puntos para representar un rango de celdas. La fila 4 y la fila 10 le va a sumar nada más. Muy bien. La celda, no la fila. Bueno, pero está muy bien, Yami. Muy bien, muy bien, muy bien, pero es la idea. La celda de 4 y la celda de 10. Entonces, gracias, Yasmín, y ningún gracias a todos los otros que se quedaron callados. Entonces, cuando yo pongo punto y coma, en mis argumentos solo selecciono las celdas que estoy poniendo entre ese punto y coma. Y si yo pongo 2 puntos, inmediatamente se me transforma en un rango de celdas y me suma todo lo que está al medio. ¿Sí?
Entonces, esa es una de las diferencias piola que encuentran entre fórmula y función. Yo en la fórmula que hice C4 más C5 más C6, que la hice a mano, no puedo aplicar un rango de celdas. Tengo que sumar todas las celdas a mano, una por una. En cambio, con la función suma, marqué la primera celda y la última y me sumó todo lo que está al medio. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver que hay funciones. Vamos a usar otra función que es, bueno, ahora yo quiero calcular el promedio de las notas de cada uno de los alumnos. Me paro acá, le pongo, esto es otra cosa que siempre tengo que hacer, que es poner etiqueta a todo cálculo que yo haga. ¿Sí? Este 13 que está acá, no tengo idea qué es. Bueno, estos 4 son notas. Este 49, no tengo idea qué es. Entonces yo acá tendría que poner una etiqueta que diga suma de notas. En algún lado yo tengo que decirle con un texto, con una celda arriba, abajo, al costado, qué es lo que es ese dato que están viendo ahí. Una cosita que aprovecho en el tema formato. Fíjense en que cuando yo escribí suma de notas, se me cortó porque en la celda a la derecha hay un dato, está el número 13. No es que se cortó, a la vista no te lo muestra. Si yo hago clic arriba, dice suma de notas. Pero no así acá donde dice planilla de notas, que continuó de la B a la columna C. En realidad, esto está en la columna B, en la columna B únicamente, y en la columna C no hay nada. Lo único que hizo fue estirarme el texto que yo escribí hacia la columna que siguió, pero solo a modo visualización. Si yo acá pongo algún dato, inmediatamente eso me pasa lo mismo que me pasó acá con suma de notas. ¿Cómo puedo resolver esto? De varias formas. Una es, me paro como hicimos en las tablas, me paro arriba entre las dos columnas, ahí me paré entre la columna B y la columna C, arrastro, hago clic y arrastro hacia la derecha y agrando el ancho de la columna o achico lo que necesite. ¿Sí? En este caso lo voy a agrandar a ese tamaño. Esa es una forma. Ahí lo voy a agrandar mucho. La segunda forma es que haga que tome el tamaño exacto de la columna. Igualmente, me paro entre las dos columnas, hago doble clic, ahora ya no arrastro, hago doble clic y el tamaño de la columna se va a agrandar o achicar para que se vea todo el texto que hay en esa columna. ¿Sí? La otra forma que hay cuando yo tengo un título, que es, por ejemplo, planilla de nota, y yo lo quiero que me abarque todas estas columnas que están acá, la B, la C, la D y la E, para que sea como un título, selecciono esa primer celda y pinto en todas las celdas donde tendría que estar ese título, voy a inicio, y tengo algo que se llama combinar y centrar, que también está en todas las versiones de las planillas de cálculo. Y hago clic. ¿Qué es lo que hace? Las dos cosas. Combina todas esas celdas y me centra el título en mis celdas combinadas. ¿Sí? Vamos a aplicarle un borde. A todo esto vamos a borrar esto que hicimos acá. Este de acá era igual suma de esto. Ahí lo que hice, en lugar de escribirlo, fíjense, me paré en la primera celda, arrastré y solo fue armándome los argumentos de esa función. Ahora sí, le vamos a dar borde. Me paro ahí, acá tengo la opción de bordes, le voy a decir todos los bordes y un borde exterior más grueso. Y ahí quedó mi planilla ya con más forma de una tabla o una planilla. Puedo centrar, ¿sí? Y recuerden, puedo trabajar con rango de celdas, entonces selecciono todas estas celdas y las centro todas juntas. Entonces, ahí fue quedando. Bueno, ahora vamos a calcular el promedio, que nos va a enseñar otras cosas más que utilizo, que puedo ir utilizando, o cosas que necesito hoy de aprender de Excel.
El promedio, ¿cómo lo calculo? Dijimos, es la suma de las notas dividido la cantidad de las notas. Entonces, haría igual esta celda más esta celda, entre paréntesis, dividido, si usar una fórmula, dividido 2. Tuki, y ahí me lo calculo. El promedio es 5,50. ¿Pero qué dijo Ariel al principio? Nunca, pero nunca vamos a usar números adentro de mis cálculos. ¿Por qué? Porque si de golpe agrego un parcial 3, este cálculo del promedio no me sirve más. Entonces, ¿qué hago? En una celda extra voy a poner un cartelito que se llame cantidad de parciales. Vamos a achicar ese tamaño de letra para que entre adentro. ¿Ven? Esto es lo de etiqueta. Y pongo un número 2. ¿Sí? Entonces, ahora, espérame que vamos a achicar esto así se ve. Cantidad de parciales 2. Ahí está. Lo vamos a pintar, le vamos a dar un relleno para que quede más bonito. Y le vamos a poner borde. Fíjense en que yo puedo ir haciendo lo que yo quiera. Lo voy a centrar. ¿Sí? Entonces, bueno, puedo ir dejando más prolija mi planilla. Entonces, ahora digo C4 más D4 dividido la celda donde tiene el número 2, dividido G1. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Yo lo que siempre voy a hacer es, si necesito algún dato, algún número, no lo pongo adentro de la fórmula de la función que estoy haciendo, sino que lo voy a hacer en una celda aparte, pongo el número, le pongo una referencia y utilizo esa celda. Bueno, hasta ahí estuvo, ¿sí? Yo hice C4 más D4 dividido G1 y puedo calcular el promedio. También, después vamos a ver otra cosa, pero vamos a seguir con esto de diferencia entre fórmula y función. Existe una función que se llama promedio, entonces escribo igual promedio, y los únicos argumentos son decirle entre qué números quiero calcular el promedio, entre estos dos, y lo hace bien rapidito, ¿sí? Ya no tengo que andar dividiendo ni nada. Vamos a lo mismo. ¿Qué pasa si yo ahora me voy a parar acá? Voy a insertar una columna a la izquierda. Acá tengo la opción insertar. Como yo seleccioné una columna, solito se da cuenta que lo que quiero insertar es una columna, ni me pregunta qué quiero insertar. Voy a poner acá como recuperatorio parcial 1. Vamos a poner notas. Fíjense en que cuando cargué el 8 acá, inmediatamente me modificó el promedio. Lo hacía acá porque acá yo hice C4 más E4, solo cambió. Recuerden que antes yo había hecho C4 más D4 dividido 2. Esa celda que era la D, esa columna que era la D, como inserté una al medio, pasó a ser la E. Eso sí se modificó. C4 más E4 dividido, antes era G1, ahora se corrió todo para allá, es H1. Pero no tiene en cuenta la celda D. Si la función promedio que yo dije que era entre C5 y D5 con el 2 puntos, me toma todo el rango de celdas que yo tengo. ¿Sí? Por eso les decía que siempre es mejor utilizar funciones que fórmula, porque son dinámicas, en todo momento se están adaptando a los cambios que yo voy haciendo adentro de mi planilla. Bueno, hasta ahí estamos. Vamos a hacer vamos a borrar esto. Ahí vamos a hacer otra cosa que es cómo copio y pego datos en mi planilla. Entonces dijimos, igual promedio, yo comúnmente hago esto, realizo, miren, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Porque lo estoy por hacer sin explicar. Yo quiero calcular el promedio de Ariel, Viviana y Nicolás
en estas celdas de acá, abajo de la celda o en la columna promedio, ¿sí? ¿Qué debería hacer yo? Siempre trabajamos en la misma fórmula. Calculo el promedio de un alumno. Vamos a calcular el promedio de Ariel. Inicio con igual promedio. Pongo el rango de celdas, lo selecciono y lo calculo. Me fijo si el promedio está bien, si está bien calculado. Yo, en este caso, son 3 alumnos, es fácil, pero tengo un listado de 100 alumnos. Yo no voy a hacer celda por celda, igual promedio, pinto, igual promedio, pinto. Sino que hago una y luego esa función que hice la puedo copiar y pegar en los lugares donde yo quiera hacer el mismo cálculo. ¿Cómo puedo hacer eso? También de varias formas. Vamos con la primera. Selecciono la celda donde está la función hecha, voy a inicio, copiar, ahí está la opción copiar, ¿sí? Que son 2 hojitas. Ahí queda, pone un recuadro a rayas así moviéndose, y ahora selecciono las celdas donde quiero pegar esa función. En estas 2, en las notas de Viviana y en las notas de Nicolás. Y hago pegar. ¿Qué es lo que me hizo Excel? Fíjense, que esto se llama copiado relativo, ¿sí? Mi primer celda era promedio de C4 hasta E4, o sea, todas estas de acá. Si ahora yo quiero calcular el promedio de estas de acá, de Viviana, Excel solo se da cuenta que no van a ser de vuelta de C4 a E4, sino que va a ser de C5 a E5. Lo mismo que de Nicolás, es de C6 a E6. Entonces, yo cuando copio y pego para abajo, también los datos que tengo, los argumentos que tengo, también van a respetar ese desplazamiento que yo hago de esa función. Freno acá y les pregunto si se entendió eso. Entonces, acá decía promedio C4, E4. Si yo solo copio y lo pego para abajo, copiar, selecciono todas las celdas, pegar. En todas las celdas es C4, E4, en la de abajo C5, E5, C6, E6, C7, E7, ¿sí? Si yo arrastro para abajo, me va a ir bajando esa relatividad de celda. Si lo hago hacia la derecha, se van a ir corriendo hacia la derecha. Si lo hago para arriba, se van a ir corriendo para arriba. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bueno, Camila lo entendió. ¿O alguien necesita que lo explique de vuelta? Para el alumno. ¿Tenés ahí? Gracias. Sí, ya terminas. Bueno. Ya ahí estamos. Ya vamos a ir frenando porque hace un montón que estoy hablando. Tendría que tener las cámaras prendidas así veo cómo se están durmiendo. Escúchenme. Entonces, eso se llama copiado relativo. Hay otra opción de hacer el copiado relativo que es, selecciono la primera celda que hice y en lugar de hacer copiar y pegar, fíjense en que abajo, yo por más que agrande el zoom, no les voy a poder mostrar mucho más, pero abajo a la derecha me pone un puntito cuadrado, más grueso, ahí, que me permite arrastrar y lo que hago es copiar y pegar, ¿sí? Pongo el mouse ahí arriba, me pone una cruz y arrastro. Y lo que estoy haciendo cuando arrastro desde ese puntito es copiar y pegar, ¿sí? Voy a borrar esto, que ya estaba hecho. Me paro acá, arrastro y lo que hice fue copiar y pegar, en este caso en ese modo relativo. C4, E4, C5, E5, C6, E6, C7, E7. Por último, vamos a hacer lo que hice recién para mostrarles otra forma de que yo necesito copiar. Igual, vamos a calcular el promedio como lo hicimos recién. Ya se van a encontrar F2. Con F2 puedo editar la fórmula o función que estoy escribiendo si tengo un error. Dividido, dijimos
H1, ¿sí? Bueno, ahí está. Ahí está el promedio, C4 más D4 más E4, dividido 3 era esto, 3 notas son ahora, ahí está mi promedio, calculado en una fórmula. Ahora voy a hacer lo mismo que hice recién, voy a arrastrar para calcular el promedio de estos 3 notas que tengo acá más abajo. Me paro ahí y arrastro. Bueno, ¿alguien me puede decir por qué pasó eso? Se los dejo ahí abierto para que, y se los dejo acá. Ahí dice, igual C4 más D4 más E4 dividido H1. O que alguien me diga qué aparecería en esta celda de acá. Igual C5, ¿qué tendría ahí? A ver. Yo no estoy viendo, decime si están escribiendo Vivi o Nico o Gise. Todo en silencio. Bueno, estaremos así hasta la 1, no sé. 1 hora y media. Profe, yo no entendí eso. ¿Qué entendió? No sé. No entendió. Dijo. Claro, dijo que no entendió. Ah, yo entendí eso. Mire, vamos de vuelta. Ahí le voy a mostrar por qué pasa esto. ¿Alguien se dio cuenta por qué pasó? Que me diga. No, porque el promedio lo calculé con una fórmula, Tami. También puedo hacer una fórmula. Mire, les voy a mostrar. Recuerdan que yo les dije, si yo hago copiado y pego, de cualquiera de las dos formas, con copiar y pegar o con arrastrar es exactamente lo mismo, siempre el copiado por defecto es relativo. Entonces, en esta dijimos C4 más D4 más E4, esto que tengo acá, dividido H1, esta de acá. En la de abajo me va a decir, baja esta, C5 más D5 más E5, pero también baja H1, todo lo hace relativo. Divide por H2, y H2 está en 0. La de abajo baja 1 más, C6, D6, E6, dividido H3. Y la de abajo, dividido H4. Entonces, lo que yo necesito en la primera fórmula que yo utilicé, es decirle, che, H1 es fija, esa no tiene que hacerlo relativo. Siempre debo dividir por H1. Para eso lo que tengo que hacer es agregarle, para que ocurra eso, para que quede fija, para que no se mueva, como se mueven las otras, que sí necesito que sean relativas, es agregarle el signo pesos adelante a la celda que yo necesito fija, ¿sí? Vamos a verlo en el ejemplo. Yo a esta primera le dije a C4, D4 y E4, esto se tiene que mover, porque son las notas. Pero H1 tiene que quedar fija, entonces a H1 le agregué el signo pesos. Ahora arrastro, copio y pego, y fíjense, C4, D4, E4 y H1, vamos a la de abajo, C5, D5, E5, eso está bien, porque son estas notas dividido H1, ahora ya no me puso H2. Vamos a la de abajo, C6, D6, E6 dividido a H1. Entonces, si yo le agrego el signo pesos adelante, yo hago que esa celda quede fija o quede en posición absoluta, ¿sí? Cuando por ahí utilizo en funciones, también necesito que algún dato quede fijo, le tengo que agregar el signo pesos adelante de la fila y de la columna. Bueno, hasta ahí más o menos fuimos entendiendo. Creo que ahí voy a frenar porque 1 hora y media hace que estoy. No sé si necesitaban algo más, pero bueno, para arrancar creo que con esto podemos ir trabajando. Y cualquier cosa en un rato hacemos otra explicación cortita de algo que haga falta. Una cosita más, antes de terminar. Esto lo hice con fórmulas, es igual hacerlo con fórmulas que con función, mientras los pueda hacer. Yo considero que con función obviamente más fácil. Dijimos, si conozco el nombre de la función, le escribo igual, igual promedio
Ese es el nombre de la función, abro paréntesis y pongo los argumentos de esa función. Si no sé el nombre, hay una cosita, resta no tiene función, no hay una función resta, ni no sé qué otro nombre puede tener. La resta siempre la van a hacer como fórmula. Esto menos esto, ¿sí? Tal celda menos tal celda. Si no conocen, dijimos, si no conocen el nombre de la función, dentro de fórmulas, insertar función tienen como una ayuda para buscar la función. Yo voy a buscar acá, lo que quiero es la función promedio, y ahí me muestra un montón de funciones que de alguna forma calculan promedios, ¿sí? Por ahí ayuda, por ahí no ayuda, pero bueno, tienen esta opción. Si no, también tienen varias funciones acá, también para ir seleccionando. Uy, le clavé un autosumo sin querer. O las últimas que usaron. Bueno, tienen varias opciones para insertar la función, ¿sí? Bueno, eso era lo otro que les quería decir. Bueno, ahí ya pueden entrar entonces a Classroom y lean el práctico, miren lo que tienen que hacer. Si esto es nuevo para ustedes, hagan a conciencia, o sea, traten de entender todo lo que hacen, no empiecen a copiar y pegar y tratar de resolverlo porque no es la forma de aprender esto. Recuerden, siempre utilizan celdas para hacer los cálculos. Si el dato que tiene no está entre los datos de la celda, lo agregan y le ponen una etiqueta. Y cada una de las celdas le pueden ir aplicando el formato que quieran, ¿sí? Y nos pegan el grito.